Bueno. Vamos a prender el ventilador. No sé si ya vieron mis videos o si me conocen, pero por ahí noten que estoy un poco cambiada. Es muy difícil hablar de esto. Bueno, en parte lo estoy haciendo porque no conozco mucha gente con historias tan parecidas a la mía y por ahí le sirva a alguien. A mí me hubiera servido. I offer wisdom in this regard. También me conviene para poder mandar un link cada vez que me piden una explicación de por qué me operé, cosa que me han preguntado mucho, en todos los tonos de voz posibles, de todas las maneras concebibles. Y no hay una respuesta sencilla. La psicología no es una ciencia exacta, y por más arqueología emocional que haya hecho los últimos 20 años, nunca voy a encontrar una respuesta concreta y rígida y clara. Me interesan más las cosas que observé y que viví, cómo reaccionaba el mundo ante mis deseos y ante mi cuerpo, cómo me relacionaba yo a estos, y cómo juegan factores como la sexualización, el género y el lugar social de ciertos cuerpos. Bueno, abróchense el cinturón, chicas, este video se pone personal. Hablo en otro video del poco respeto que le tengo a las divisiones entre cosas de nenes y cosas de nenas. Y la verdad es que siempre fui así. Y no pasaba desapercibido. En la primaria me hacían planteitos por tener un mejor amigo varón. Cuando me corté el pelo se armó tal escándalo que los varones de secundaria venían a preguntarme si era nena o nene, a informarme muy amablemente que eso no era aceptable. Pero bueno, esas dudas no iban a durar mucho. Como le pasa a la mayoría de las nenas, mi cuerpo cambió rápido, más de lo que yo podía registrar. Pero la gente de a mi alrededor sí lo registró y lo demostró. Onda, tenía otros amigos varones hasta que empezaron a hacer bromas crueles sobre mi cuerpo con sus amigos. Otros nenes eran directamente violentos y disfrazaban de juego situaciones donde me sentía incómoda en el mejor de los casos y aterrorizada en el peor. Aprendí rápido que tener este cuerpo no iba solo a definir la manera en la que me trataban. También me ponía en peligro, porque si así reaccionaban los niños, adivinen cómo actuaban muchos hombres adultos. Así que para la secundaria hice lo que haría cualquier otro animal: esconderme. Usaba ropa grande, 2 corpiños, no me peinaba, me afeaba, no hablaba con nadie. Si me hacía invisible estaba segura, ¿no? ¡No! Figúrense mi sorpresa cuando todas esas precauciones no solo no frenaron a los predadores, sino que atrajeron más, de otra especie. Porque una cosa es esta, y otra cosa muy distinta es el adulto que ve a una adolescente asustada, ingenua e insegura y dice: quiero esa. ¿Cuál se imaginan que resulta más peligroso para una... ¿Cómo es el término? Es una nena. Ese. Y a todo esto la verdad que no tuve mucha chance de cultivar una relación privada con mi cuerpo, independiente de la mirada ajena. Porque todo el mundo, no solo los hombres, tenía una opinión y cero ganas de guardársela. Mis familiares me hacían comentarios sobre mi cuerpo constantemente, que eran positivos pero eran invasivos. Mis amigas me decían todo el tiempo que darían lo que fuera por tener mis tetas. Mi cuerpo era hegemónico, perfecto, 90, 60, 90, toda la bola. Pero yo no me sentía privilegiada. Aunque me franelearan tanto el ego, sentía muchísima vergüenza. En ningún momento me sentía en un cuerpo cómodo. Por ejemplo, intentar comprar ropa no era una situación de publicidad de shopping. Toda la ropa parecía hecha para cualquier tipo de cuerpo menos el mío. Tuve mis primeros ataques de ansiedad intentando comprar mallas o simplemente intentando decidir qué ponerme. Ahí empecé a sentir que era no solo diferente, sino deforme. Lo había borrado de mi mente, pero mi amiga me recordó el otro día que yo le decía que me sentía grotesca. Y no es muy difícil trazar una línea entre el tamaño de tus tetas y tu peso, así que eventualmente caí en la conclusión de que mi problema era que era gorda. A ver, pongamos mi infancia en contexto. Estamos hablando de los 90s y los 2000s, el apogeo del pánico moral de la obesidad, la era dorada de la anorexia.
A esto se le llamaba ser gorda. Y la gordura, especialmente la femenina, era escandalosa, inmoral, monstruosa. Y en mi familia en particular, la gordofobia era un tema. Crecí pensando que gorda era un insulto, que era lo peor que me podía pasar, lo peor que podía ser. Así que, fiel a mi contexto histórico, empecé a saltearme comidas, a felicitarme cada vez que pasaba más de 24 horas sin comer y a obsesionarme con pesar menos de 40 kilos, cosa que casi logro. Pero esperen, hay más. A todo esto se le suma que yo tenía bastante misoginia interiorizada. Otra vez, estamos hablando de una época pre ni una menos. El feminismo todavía no había impactado como después del 2015. Yo odiaba ser mujer, no solo por todo lo que ya conté. Creía que tenía que estar probando constantemente que no era como las otras chicas. Sentía que mi género era un obstáculo que tenía que superar para que me tomaran en serio. Y cada uno lo maneja como puede. Yo empecé a gravitar más hacia intereses y valores masculinos. Pero no sé si es que quería ser hombre o sentía que lo era. Aunque a veces dudaba. Sí, quería borrar mi género y la forma de mi cuerpo para que no influyeran en si se me respetaba o no, para que no me pusieran en peligro. Y eso simplemente no pasaba. Pero no era la única razón por la que algo en mí anhelaba una tercera opción. ¿Se acuerdan de por dónde me pasaban las normas de género? Bueno, eso no se fue a ningún lado, siempre las cuestioné. Ponele, cuando me depilé por primera vez, pregunté por qué era obligatorio semejante dolor. Y la verdad que nunca me dieron una respuesta que me cerrara, así que no lo hice nunca más. Por la misma época empecé a interesarme mucho por figuras que desafiaban los estereotipos de género. No sé, me fascinaban, me intrigaban. Quería ser así, pero sentía que no podía, que mi cuerpo me encasillaba, que había algo que no me permitía explorar. Así que lo empecé a explorar de otra manera, que fue escribiendo. Ahora, si sos un poquito observador, habrás notado que vivir así es un bajón. Pasé muchísimos años sintiéndome frustrada, incómoda, deforme, juzgada y al mismo tiempo sexualizada y observada de una manera predadora, invasiva. ¿Vieron la frase, si no podés vencerlo, unite? Bueno, creo que llegó un punto en el que dije, ya fue. Me resigno al cuerpo que me tocó y me lo tomo lo mejor posible. Si la alternativa era seguir siendo así de miserable. Así que dejé de vestirme con la ropa vieja de mi papá y empecé a usar vestidos. Creo que quería tener algún tipo de control sobre la sexualización, que iba a pasar igual, así que ¿por qué no aprovecharla? Traté de convencerme de que era algo que disfrutaba. Y reprimí completamente lo que me pasaba. Y así pasaron varios años. Bueno. Creo que con todo este contexto podemos hablar de la cirugía. No me acuerdo de cuándo me enteré de que operarme era una opción, pero cuando me enteré lo quise inmediatamente. ¿Qué reacciones se imaginan que tuve? ¿Estás loca? No, sos muy chica. Mirá si te arrepentís. Hay gente que mataría por tener tu cuerpo, ¿sabes? Para mí no lo necesitas. ¿Segura? ¿Qué va a pasar cuando tengas hijos? A los hombres no les va a gustar. ¿Cómo vas a hacer eso? A mí me encantaría tener lo que vos tenés. Aceptate como sos. ¿Cómo te vas a mutilar así? Tu cuerpo está cambiando, ya te vas a acostumbrar. Ya vas a cambiar de opinión. Espera. Así que bueno, esperé. Pero no me acostumbré. Lo que sí hice fue desarrollar una escoliosis que sigo teniendo, dolores de espalda, ataques esporádicos de ansiedad y de angustia y una incomodidad constante. Eventualmente no pude esperar más y a los, 18 o 19 consulté con mi primer cirujano. Parecía estar muy confundido por lo que yo quería. Me repetía algunos de esos argumentos y que ese tipo de cirugía solo se la hacían las mujeres mayores con sobrepeso y que la mayoría de las mujeres quiere ponerse, no sacarse. No sé por qué pensó que eso era relevante. Y total, mi cuerpo iba a seguir cambiando, así que ¿por qué no esperar un par de años más? Así que volví a esperar, varios años, hasta que a los 24 me operé. Plot twist. Esta es la segunda vez que hago esto. Y estarán pensando, ¿por qué alguien pasaría por esto 2 veces? El segundo cirujano, no lo discuto, era un buen cirujano.
acostumbrado a trabajar con cierto tipo de estándares de belleza, a producir cierto tipo de cuerpos. Así que cuando le dije lo que quería, creo que se desconcertó. Me enumeró todas las razones por las cuales no era una buena idea, como el cirujano anterior y como todo el mundo. Debe ser el único procedimiento en el cual la persona a la que le vas a pagar trata de convencerte de que no lo hagas. En fin, siento que aceptó medio a regañadientes. Yo insistí mucho con que me sacara lo más posible. Fui muy explícita y muy repetitiva. Mientras más chata, mejor. No le gustó eso. Me lo cuestionaba bastante, pero me aseguró que me iba a sacar todo lo posible. Por supuesto, manteniéndome proporcional. Ahora, estamos hablando del 2015. Era otra época. No teníamos toda la información del mundo en la punta de los dedos. Yo no conocía a nadie que le pasara lo mismo que a mí. No sé si había foros o comunidades en internet y ni se me hubiera ocurrido buscar. Ahora, existe Reddit. Estuve mucho tiempo en los últimos meses lurkeando en el subreddit Redaction, que está lleno de personas con experiencias muy parecidas a la mía. O peores. Historias de terror de cirujanos que contradicen, juzgan, discuten, ignoran o van en contra de los deseos de sus pacientes, que exageran o directamente mienten con los riesgos, que dicen que no se puede, cuando en realidad sí se puede, que se preocupan más por su reputación y muchos, que usan la palabra proporcional como sinónimo de lo que a ellos les parece atractivo. Todo esto provocando muchísima angustia en sus pacientes, que suelen decidir pasar por todo el proceso, que no es fácil, una segunda vez. En el 2015 yo no tenía estas herramientas y no sabía que proporcional significa corré. Así que me operé y no puedo decir que fue inútil, el resultado fue un progreso, pero no era lo que yo quería. El cirujano no había entendido o no le había importado o, no sé, por ahí genuinamente hizo lo mejor que pudo. Pero después de leer todas esas anécdotas, la verdad que lo dudo. Igual estaba mejor que antes, así que otra vez me conformé. No me quedaba otra, la verdad. Nunca iba a tener el cuerpo que quería o uno en el que pudiera estar cómoda y lo tenía que aceptar. Y estuve más o menos bien por un tiempo. Hasta que llegó el apocalipsis. Y con el apocalipsis llegó el encierro, la quietud, y me llegaron los 30. Y también me pasó algo que no me había pasado nunca, que fue que subí de peso y mi cuerpo empezó a cambiar de una manera que me despertó ciertas inseguridades que habían estado dormidas muchos años. Quizás parece una boludez, pero nada, recordemos, trauma millennial. I'm getting older, my body's changing, and that's not something I'm going to apologize for. Y bueno, como mi relación con la salud mental siempre fue un poco como jugar al Jenga en la cuerda floja, me empecé a tambalear. Mi primer ataque de pánico fue una clase de pole dance. Hace varios años hago pole dance de manera muy intermitente. Algo de ver mi cuerpo junto al cuerpo de otras personas me detonó. Y nada, tuve que dejar de ir. Después empecé a tener ataques cada vez que tenía que salir de mi casa y vestirme. Se me fue complicando cada vez más salir e interactuar con gente, cosa que nunca me fue fácil. Y aun cuando bajé de peso, me veía al espejo y no me reconocía en ese cuerpo. Y otra vez había otros cuerpos que me provocaban emociones. Me estaba sintiendo como cuando tenía 13. Pero yo no tenía 13, ahora tenía más herramientas, más info. Y al examinar todo esto y haciendo mucha terapia, pude más o menos desenmarañar todo esto. Y no es fácil porque vieron como no es solo una cosa. La mirada ajena, la propia, la sexualización, la gordofobia, la incomodidad de género y la física son temas independientes, pero se relacionan, se influyen y se mezclan. Y a veces la línea entre uno y otro es borrosa y no se entiende cuál importa más. En algún momento empecé a darme cuenta de que ya no me podía hacer más la boluda, que tenía la necesidad impostergable de habitar un cuerpo que me resultara cómodo, que respondiera a mis deseos, que pudiera sentir como mío. Ya no me importaba tanto por qué. Así que este año encontré una tercera cirujana. Cuando le conté todo lo que me había pasado y le dije lo que quería, me miró y me dijo: claro, no sos vos. Y fue la primera vez que alguien reaccionó de manera genuinamente positiva. Así que me volví a operar.
Tenía miedo de repetir la historia, pero no. Me había acostumbrado mucho a reacciones súper negativas, así que desarrollé un poquito de fobia a contárselo a la gente y no se enteraron muchas personas. Igual la respuesta fue muchísimo mejor. En algunas cosas mejoró el mundo en estos 8 años. Gente que no me había entendido o que no me había bancado la primera vez se mostró mucho más empática y me dio mucho más apoyo. Y solo una persona me gritó "estás loca" en la cara. También pasé mucho tiempo antes y después de la operación convencida de que me iba a volver a decepcionar el resultado. Y todavía no me acostumbré mucho a este cuerpo nuevo. A veces me siento igual que antes y me desespero. A veces me miro y digo, hey, está todo re bien, me siento bien. Y a veces digo, ay no, me debería haber sacado todo como Liv Hewson. Todavía no sé cómo me siento. Siempre supe que no me iba a solucionar la vida, ni iba a solucionarme todos mis problemas, y que siempre va a haber cosas que me disgustan de mí. Como todo el mundo. No sé si algún día voy a lograr amar este cuerpo. Pero ya me siento de otra manera. Me siento más ligera, mi cuerpo se mueve y responde distinto. Hasta respirar es más fácil. Todo duele menos, es un montón. A veces me pasa que no sé de qué otra manera sentirme. Hay días que me siento re bien y hay otros días que vuelvo a tener crisis. Y pensaba que eso se iba a terminar. Mas no. Lo que sí, no me arrepiento. Entonces, ¿por qué estaba haciendo este video? Y un poco porque durante todo este proceso, la verdad que me sentí muy sola. No conocía a nadie que le pasara lo mismo que a mí ni que tuviera muchas ganas de entender. Me hubiera servido muchísimo escuchar una historia parecida. Mucho de lo que me pasó es bastante típico de una chica millennial adolescente, pero se los cuento porque muchos de ustedes nunca fueron una chica millennial adolescente. Por otro lado, en los últimos años hubo avances y se están desestigmatizando ciertos temas y está buenísimo. Pero creo que hay un par de cosas de las que todavía no hablamos lo suficiente. Por ejemplo, una de las cosas que consideré seriamente fue sacarme todo. Si tuviste una emoción ante eso, me gustaría que lo observes. Al final decidí no hacerlo porque no me parecía sano ir de 0 a 120 así, sin estar 100% segura. Y no recibí ninguna respuesta positiva a eso. Recibí confusión, indignación, horror. Y me gustaría que nos preguntemos de dónde vienen estas emociones, porque no sé si las termino de entender. Me gustaría que nos preguntemos cómo nos relacionamos con el cuerpo de los demás, particularmente los de las mujeres y especialmente con los cuerpos no normativos. Y con sus deseos, ¿qué pensamientos nos atraviesan? ¿Qué estereotipos o qué comportamientos asumimos? ¿Qué incomodidades nos surgen? ¿Qué comentarios hacemos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Somos amables y suaves? ¿Somos bruscos? ¿Somos crueles? ¿Y qué pasa con nuestros propios cuerpos y con nuestros propios deseos? Quiero que seamos más conscientes de que solemos relacionar atributos específicos a cada tipo de cuerpo. Los encasillamos, les sumamos una carga, una expectativa, una clasificación, un juicio. Y esto genera un peso en las personas que portan esos cuerpos. Tiñe la manera en la que nos relacionamos y nos desenvolvemos en el mundo. Repito, esto es algo que entiendo desde muy chica, muy literalmente en carne propia. Y no solo no nos damos cuenta, creo que somos un poco hipócritas al respecto. Vivimos en un mundo donde la apariencia es crucial, determina partes elementales de nuestra vida, estructuramos relaciones sociales en base a la manera en la que nos ven los demás. Tenemos la presión constante de mantener una imagen y después juzgamos a la gente que responde a esta presión, particularmente a las mujeres. Priorizar lo estético se ve como superficial, vacío, moralmente pobre, como si no fuera un factor definitivo en nuestras interacciones, y como si la reputación o el prestigio, preocupaciones más masculinas, no fueran otra cara de lo mismo. Lo que le mostramos al mundo importa. No despreciemos el peso de la mirada del otro. Por lo menos para mí es un peso abrumador. Muy Venus en la 1 todo esto, chicas, perdón, me metí en una. La contracara de todo esto es que a las mujeres se nos enseña a vigilarnos, a restringirnos. Sabemos que siempre estamos siendo observadas y la mirada externa es otro mecanismo de control. Y los efectos de esto... Bueno, en fin, podemos hablar horas sobre cómo la sociedad moldea las subjetividades. Pero hoy no hablamos de Foucault, no hablamos de Judith Butler ni de ninguno de esos zurditos.
Hoy hablamos de mí. También hago este video porque estoy enojada. Las mujeres se cambian el tamaño de las tetas todos los días. Por ahí se las juzga por todo lo que dije recién, pero no generan incomodidad, no generan agresión. O nadie le dice a una mina que se hace una rinoplastia que se está mutilando. Nadie protesta. Los cirujanos no tratan de convencerla de que no lo haga, a pesar de que otros procedimientos estéticos tienen riesgos y tasas de arrepentimiento mayores que los de la reducción. No se las trata de locas, de confundidas, de raras, de inmaduras. ¿Por qué a mí sí? La respuesta más obvia es que siempre se castiga a los que van en contra de las expectativas de género. Pero también creo tiene un poco que ver con que me atreví a priorizar mi deseo por el de los demás. Muchas veces las reacciones de la gente giraban en torno al efecto en otras personas. ¿Qué va a pasar cuando tengas hijos? A los hombres no les va a gustar. Se suponía que yo debía estar fijándome en todas esas cosas, priorizándolas. Por algo me lo decían tanto. Y en otras palabras, se me hacía sentir culpable. Y la culpa juega también en otro tema del que hablé, la sexualización. Se nos hace sentir que estamos haciendo algo malo, indecente, portando nuestros cuerpos, por las reacciones que despiertan. No por nada tenemos partes criminalizadas que los hombres no. La responsabilidad se pone en las mujeres, en las niñas y en sus cuerpos, no en el hombre ni en sus deseos. Mira cómo me pones. Esta presión tiene efectos en la personalidad, la salud mental, las posibilidades, las elecciones y la vida en general de personas de todos los géneros y edades. No hablamos tanto de esto. En fin, yo creo que el cuerpo debería estar desligado de la culpa. Y las decisiones que tomas sobre tu cuerpo también. Porque tampoco tendría que estar justificándome. Muchas veces me encontré poniendo excusas para que mi decisión resultara más aceptable, más digerible. Para que no me juzgaran. Que porque el dolor de espalda, que por los ataques de ansiedad. Sentía presión de patologizar lo que me pasa para que se vea como válido. Sentía que me tenía que ganar la empatía con lástima, con explicaciones. Porque me las pedían. Eso hice todo este video. Sigo queriendo que alguien me diga que está bien sentir lo que siento. Y sí, es cierto que todo este asunto me provocó muchísimo dolor físico, mental y emocional, pero no debería ser suficiente decir tengo ganas y punto como sí pueden hacer otras personas. Nada, me hubiera venido bárbaro poder hablar con alguien. ¿Y saben qué me hubiera venido bárbaro también? Tener una ESI decente. Hubiera aprendido que había gente con dudas parecidas a las mías, que había opciones. Y quizás, si los demás nenes hubieran tenido una ESI decente, me hubiera ahorrado más de un trauma. Pero no la tuvimos. Y acá estamos. Por eso le debo mucho a la teoría feminista en general, a la teoría de género en particular y a la teoría trans en especial. No me acuerdo de cuándo empecé a ser consciente de las experiencias de las personas trans, pero fue ya de grande y me sirvieron muchísimo en este proceso. Para entender la identidad no como algo rígido y estático, sino como algo que es fluido y no deja nunca de cambiar. Eso a mí me resultó sanador. Quizás por eso me despiertan tanto interés, me hacen sentir menos sola. Siento que si hubiera sabido antes que existían las personas no binarias, si hubiera sabido que estaba permitido ser así, me hubiera ahorrado muchísimo. Mi mundo ideal sigue siendo este, donde tu expresión de género o tu apariencia no influyen en la manera en la que te tratan o en tus posibilidades. Entonces, ¿qué soy? Ni idea. Por lo pronto soy mujer. No sé si me siento mujer, no estoy seguro de que sea algo que una sienta. Sí creo que me ha marcado vivir como mujer en este mundo, como sujeto social y político. Y para bien o para mal, ha forjado mi personalidad. Pero también lo ha hecho estar fuera de la norma. Ser mujer es algo que me dicen que hago mal desde que tengo memoria. Si me obligás a elegir en el binarismo, hoy te digo que soy mujer. Pero no me gusta tener que elegir. No me gusta que importe. Y también me pasa otra cosa, que es que cuando miro ciertos cuerpos, siento algo que creo que se llama envidia. Y tendría que averiguar de dónde viene y a dónde va. Entonces, ¿por qué me operé? ¿Estoy loca? ¿Es válido todo esto? ¿Fue la decisión correcta? ¿Qué impacto tendrá en otras personas? ¿Soy mujer? ¿Soy no binaria? ¿Soy algo en el medio? Desde el fondo de mi corazón necesito responder: ¿qué te importa?